Bueno, estamos conversando y después de la juventud, ¿qué pasa con eso que nos pasa a todos que se llama envejecer? Espero que nos escuchen, porque la gente va a decir, va bien cómo nos dejan en la juventud eterna, pero vamos a darle más bien una apertura a que hay etapas en donde esos otoños son una caricia también, ¿no? Son una caricia, son un regalo, y son un regalo que hacen que la vida empiece a tener un sentido y una integración, esa cosa de la integración del otoño, que de por sí es una de las estaciones que más me gusta a mí. Maravilloso. ¿Y después qué entonces? Y después de la juventud. Y después de la juventud, ese tema del envejecer, ese tema que tanto nos asusta, tanto nos preocupa, tanto crea dinero, tanto genera dinero, Claro. porque es una industria que se mantiene de tu miedo y del mío a envejecer. Así que estamos luchando contra lo inevitable. ¿De qué se trata esto, papá? Claro, pero fíjate que si tú lo anuncias después de la juventud, yo creo que la gente empieza a arrugar la cara porque la gente quiere hablar es de juventud. Claro. Porque todo te habla de longevidad, de la cosa anti-envejecimiento. Entonces, claro, bueno, te tiene que ver con un orden también filosófico de la vida que nos aterra al aproximarnos al límite que es la muerte. Entonces, todo es generar el miedo que te ponga en contacto con la posibilidad de que vas a perder la juventud, y es una realidad en la vida, ¿no? Claro. Y en una cultura además que se basa en el poder, que se basa en el ganar, se basa en el ser número uno, se basa en todas estas cosas tan fútiles, te le pones a ver tan superficiales, pero tan importantes. Cuando llega a cierta edad, afortunadamente hoy no hay número. Hoy no hay número, antes podíamos decir cuando se llega a los 60, cuando se llega a los 70, ahorita no hay número, pero cuando se llega a una edad, ya no eres el número uno, ya no eres. No puedes ser el número uno, no puedes ser el primero, no puedes ser el que más, no puedes ser nada de esas cosas que te mantuvieron. Entonces empieza una realidad distinta y empieza el cuerpo a manifestarse también en base a esa falencia, en base a eso que no está. Claro. Pero el cuerpo es el termómetro. Claro. Porque por más que hoy en día hay tratamientos bellísimos, y sabes que nuestras amigas también, todas llenas de botox, y están todas muy bellas. Yo siempre digo que mis amigas de 58 están mejores que las de 19 y 20, ¿no? Pero es indiscutible también que la vida, cuando se cruza, es antipático decirlo, pero cuando llegamos a la mitad de la vida, tienes razón. ¿Cuál es el número hoy en día? No sé, porque la longevidad cada día se extiende más, ¿no? Pero hay una realidad, que cuando llegamos a la mitad de la vida va de regreso. Y cuando a la gente tú le dices eso, no le gusta, porque ¿de regreso a dónde? De regreso a uno, pienso yo, porque fíjate que empieza la vida a restar cosas, ¿no? A restar nuestros seres queridos, que hay que despedirlos, a restar etapas, pero nosotros nos queremos mantener en esa perfección de esa super salud, de esa super juventud, pero el cuerpo es el termómetro, porque las limitantes del cuerpo existen, por más que te mantengas activo, por más que te mantengas haciendo ejercicio, pero empieza a ver la limitante que corresponde a lo humano. Además, el cultivo del otoño, el cultivo de esta parte de la vida, es algo que no viene en la cultura. En la cultura el afán de la juventud es pero tan llevado por los cabellos, por decirlo de alguna manera, que no le da lugar a sembrar para el otoño, ¿no? Esa cosa de irse preparando, no es la palabra, pero irse entrenando para años otoñales, que no son ni mejores ni peores, son distintos. Yo que ando por ahí te puedo decir que son distintos. ¿Por ahí dónde? Por ahí en el otoño. Son años distintos donde de alguna manera las realidades se ven desde otra perspectiva, desde otro perfil. Las velocidades bajan. Tienen que bajar. No les queda otra que bajar. Tienen que bajar porque el cuerpo te las baja. Claro. Porque nosotros no las quisiéramos bajar. No las quisiéramos bajar. Porque entonces empieza a jugarse una cosa muy, muy particular con la vigencia. Palabra importante. Cuán vigente estamos a cierta edad, cuán vigente estamos a otra edad. Y yo creo que todo eso hay que tomarlo en cuenta, hay que incorporarse, crear, generar, gestionar una cultura que también tome en cuenta esa parte otoñal, que no implica sentarse en la poltrona, que no implica quedarse parado, sino que implica de alguna manera un registro de una nueva velocidad. No es ni siquiera una lentitud, es una nueva velocidad. Claro, pero no la tenemos fácil, ¿oíste? No. Porque es un mundo muy seductivo, y fíjate que tú lo tocaste muy bien, porque tiene que ver con el miedo a.
el miedo a envejecer, el miedo a bajar la velocidad o a otra velocidad. Pero si uno se levanta en la mañana dentro del campo virtual, que para mí tiene rasgos muy tóxicos, uno va viendo el miedo respecto a eso. Por eso te venden todo lo que tiene que ver con la salud perfecta, claro, con la juventud perfecta, para que nunca cruces esa línea, ¿no? Claro. Entonces también es una cultura que te llama a la adolescencia perenne, al puber activo, aunque tenga 70, 80 años. Entonces, claro, la tendencia más bien es que mientras voy más envejeciendo, quiero acelerar, claro, cuando más bien debería ser disminuir la velocidad, ¿no? Pero hay una cosa muy contradictoria ahí, ¿no? Sí, interesantísimo, porque además encontramos entonces en seres mayores, no le pongas edad, ponle seres mayores, una danza con la muerte, pero de una manera muy macabra y muy sutil, ¿no? Entonces tú encuentras la señora o el señor que te dice, bueno, a mí que me quieran así porque yo no voy a cambiar. Gente que te dice, Carlos, qué buena tu charla. Lástima que yo a esta edad, entonces de alguna manera es la incorporación de la muerte en la vida. Cuando tú me dices a mí, Carlos, eso que me dices es muy bueno, pero a esta edad, imagínate, a ti te acaba de morirte. Te están enterrando ahorita. Y entonces de alguna manera la muerte empieza a incorporarse a la vida con esa gente que te dice, yo soy sin filtro, sí, yo lo digo todo porque me da la gana, porque soy así, porque tengo 80 años. Espérate. Y entonces, ¿qué pasó contigo, con tu evolución, con ser mejor persona, con ir hacia la luz, con crecer en la vida? Todos esos verbos los mataste. Entonces hay una danza con la muerte muy, digamos así, muy inconsciente, que termina generando unas personas muy difíciles de tratar, muy difíciles de llevar, muy difíciles de acompañar. Ese es el viejo gruñón, el clásico viejo, ¿sabes? Inflexible, gruñón, y además la excusa es porque soy así. O sea, hay que tener cuidado con eso, pero bueno, sin embargo vamos a seguir conversando un poco más de esto ahora. ¿Y después qué? Después dejamos la juventud. Y después de la juventud, por supuesto, viene el gran temor de esta cultura, que es el temor a envejecer. Esa lucha permanente, esa gran industria, como lo dijimos, esa gran industria que se place y crece enormemente para que tú tengas la ilusión de no envejecer, porque es una ilusión simplemente. Y sin embargo, como te decía, hay gente bailando con la muerte permanentemente a partir de una edad. Ahora yo tengo una edad, en lugar de decirte ahora tengo una edad donde estoy mejor conmigo mismo, ahora tengo una edad donde ya las cosas las tomo con mucho más calma, ahora tengo una edad donde me relajo y disfruto de las cosas que antes no podía disfrutar, que serían las expresiones perfectas de una edad cultivada. No, yo soy así. No, yo soy sin filtro, yo lo digo todo. No me gusta esto, no me gusta el otro. Y le hacen la vida imposible a todo el mundo. Y son seres muy difíciles de acompañar. Por ejemplo, en Venezuela, que hemos vivido la diáspora, un país que no emigraba, de pronto es un país que ha emigrado más de 8 millones de personas. Yo que las tengo en el edificio donde vivo, en la residencia donde vivo, y me comentan. Entonces tú ves a esas señoras y esos señores que los hijos se le fueron y de alguna manera hay como una lamentación casi de rabia y de reclamo porque mis hijos no me llevaron. Y hablaremos en otro programa de la diáspora y del exilio. Pero este tema de no me llevaron, entonces tú vas viendo y los vas tratando y los vas oyendo y de repente te das cuenta que ese hijo no podría con esa madre. Claro. Porque ya el exilio es suficientemente estresante. Ya el vivir en otro país es suficientemente estresante para cargar contigo que si bien fuiste maravillosa, le diste todo, hiciste sacrificios maravillosos, pero te has vuelto un ser espinoso. Es decir, la vejez, yo siempre le decía, hay dos cosas que no podemos permitir en la vejez, porque ese es mi trabajo personal, se lo estoy diciendo desde mí. Hay dos cosas que son la espinosidad, que nos salgan espinas, donde tocarte sea como un cactus, y la segunda es la sequía. No podemos permitir secarnos, porque cuando nos secamos hay una cosa, perdemos el alma. Claro, lo que pasa es que esa sequía tiene que ver con que el viaje hoy en día es hacia afuera y no es hacia adentro. Bueno, entonces, claro, cuando voy en la tentación continua seductiva de esa juventud que no quiero perder, hay algo dentro de mí que se va secando, se va secando. Ahora, lo que sucede es que llega
Y cuando llega no estamos listos para eso, para afrontar que ya mi velocidad no es la misma, que después de los 50 si te levantas con algo que no te duele, entonces estás muerto porque algo tiene que dolerte. Cuando te empiezan a decir, bueno, fíjate, eso es curioso porque pasa con el ejercicio y eso es muy humano. Todos queremos un alto rendimiento, pero ya te dicen después de cierta edad, bueno, claro, no corras tanto, más bien camina a ciertas cosas y no son limitantes, sino es un proceso de adaptación natural a lo que corresponde al propio orden biológico. Ahora, vivimos una época interesante porque la gente vive mucho. Eso también es un patrón que ha cambiado. Vive mucho y puede vivir mucho bien, porque las estadísticas son impresionantes. O sea, nosotros tenemos programado para llegar 90, los otros que vienen a 100 y se está calculando hasta 120 y esto no es un tipo de exageración. Pero ahí nos ponemos una controversia también compleja, porque eso pudiera sonar fascinante, ¿no? Voy a vivir más. Pero ¿cómo vas a vivir más? Son las preguntas que tienes que ver. ¿Qué elementos te apoyan para vivir más? Pero ¿qué elementos te apoyan? Pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Lo que tú dices, donde me puedo sentir excluido, donde siento que no entro dentro del ámbito de este mundo acelerado. Entonces, ahí vienen cuestionamientos que, fíjate, nadie pone la mirada porque quizás desde el punto de vista del marketing no es atractivo. Si tú y yo hiciéramos un programa, vamos a hablar de la vejez, vamos a hablar de que esto que estamos conversando hoy, de la falta de juventud, la gente te va a decir, no, más bien véndeme lo contrario, véndeme la longevidad, la inmortalidad y el joven eterno. Claro. Pero es ahí donde viene porque esa es la sequía que aparece. ¿Cómo cultivé yo ese otoño? Total. No es fácil, pero hay que hacer un trabajo ahí. Claro, claro. Y es un trabajo, como tú bien dices, hacia adentro, no es hacia afuera. Yo creo que la incorporación de elementos, por ejemplo, que llegaron a tus 40 años, que son la que ya hablaremos de ellos en su momento, que es, por ejemplo, la paz, de la cual hemos hablado un poquito. La paz a mi corazón. Y la paz ahora tengo una oportunidad de cultivarla dentro de mí, sabiendo de que no es una inmovilidad, que no es una parálisis, sino que al contrario, es una placidez. La placidez, yo siempre me acuerdo cuando hablo de placidez, me acuerdo de Plácido Domingo, ¿no? Porque Plácido Domingo es un domingo plácido, es un domingo, ¡ay, qué rico! Mira, yo no lo había separado, qué curioso, es un Plácido Domingo, mira, claro, qué interesante. Entonces, cuando empezamos a todo esto, ¿no? ¿Dónde están tus lugares plácidos? ¿Dónde están tus diversiones plácidas? Tuvimos toda una vida para hacer diversiones al tope, diversiones a todo dar. ¿Qué pasa ahora con tus diversiones, con tus distracciones que puedan ser plácidas sin inmovilizarte, repito, sin inmovilizarte? ¿Qué pasa con la sabiduría? ¿Qué pasa con todo el bagaje de conocimiento que has adquirido y es convertido en sabiduría y no en reclamo y no en desecho de lo otro? Que pareciera que todo el mundo está equivocado y que yo soy el que tengo razón. Entonces lo que me vuelvo es, además de seco, espinoso, soberbio, ¿quién puede conmigo? ¿Quién puede cargar conmigo? ¿Quién puede acompañarme? ¿Quién puede ayudarme en un momento, cuidarme en un momento? Eso es un drama que hay que, de verdad, ponerle de frente la mirada. Pero esa sabiduría está muy enlazada también a que después de cierta edad yo creo que un acto importante de inteligencia y sabiduría es escoger las batallas. O sea, nosotros tenemos que aprender a decir en algún momento, con esto quiero convivir, con esto quiero dialogar, con esto quiero negociar, pero con lo otro no quiero negociar. Eso es muy válido, claro, la sabiduría, porque la cultura del puber es el puedo con todo. La cultura del puber es dónde es que yo quiero un ser humano sin límite. Y yo creo que cuando el límite aparece, empieza el trabajo interno, porque no estamos tan distraídos con toda esta cosa tan efervescente que hay afuera, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que hablar desde un punto de vista que el envejecimiento, por más que podamos llevarlo a largos lapsos hoy en día, pero es una realidad. Fíjate, estamos tan empeñados en esta cosa de la inmortalidad, que es muy cierta. Hoy en día no la tenemos, pero hay gente que habla que quizás podamos presenciar la muerte de la muerte. O sea, jugar. Claro, la gente cree que los proyectos tecnológicos de Google y eso son lo que vemos por internet, pero el proyecto telómero, que es un poco por qué envejecemos, es el proyecto donde más se le invierte. Pero no creo que es un tema solamente de orden biológico, es un tema filosófico. Y aquí lo pongo sobre la mesa. Ok, vas a vivir 70, 80, 90 años, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque ahora tienes que hacer algo con tu vida. Total. ¿Cómo preparar esa etapa cuando pasamos esa juventud? Sí, señor, porque ahí esos puntos, y además, ¿cómo te quieres ver? ¿Cómo te ves y cómo te quieres ver? Hay una pregunta muy importante con la cual tenemos que reflexionar, que es, en verdad, yo me la hago cada vez que yo tengo un problema con alguien o con algo. Sobre todo con alguien. Yo siempre me pregunto, ¿seré yo tan difícil? ¿Y saben cuál es la respuesta? Sí.
Claro que sí. Bueno, vamos a seguir conversando después de la juventud. Y después de la juventud viene el envejecimiento, porque usted de repente, o cualquier bebé que nos esté viendo en pantalla, o señora que tiene un bebé, o un señor que tiene un bebé al lado, ese bebé está envejeciendo. Claro Eso es importante. Sí, claro que sí. Esto es un proceso. Y por eso tenemos que estar conscientes de nuestros procesos, ¿no? Pero además biológicamente, eso es cierto, porque nosotros empezamos desde ese nacimiento que ya nos enfrenta que cada día hay un día menos. Claro. O sea, la gente lo suma, pero también vamos restando, ¿no? Pero mira, el orden biológico es tan sabio, porque hay cosas en la vida que por más que nos podamos mantener nosotros, químicamente nos vamos también a deteriorar de cierta manera. Nuestras hormonas van a generar alteraciones, nuestros músculos van a ir perdiéndose, hacemos ejercicio y eso es maravilloso sostenerse. Pero sin duda hay un orden biológico que va rigiendo el mismo camino de la vida. Ahora, esa etapa también trae cosas extraordinarias. O sea, lo que pasa es que la gente la sataniza porque le tiene mucho miedo, ¿no? Más que la sataniza, no las quiere ver. Es como si perdieran importancia. Fíjate que Clint Eastwood, ese importantísimo actor que luego ahora es director, creador de Hollywood, tiene 93 años y estaba haciendo en noviembre pasado 2 películas paralelamente, que hay que ver el trabajo para dirigir 2 películas. Claro. Y le pregunta el periodista, ¿cuál es el secreto para que a los 93 años, un hombre que además no se ha hecho nada físicamente de trabajo, es decir, cómo un hombre de 93 años tiene la energía, la fuerza, el desempeño para poder hacer 2 películas? Y el tipo se ríe y le dice, yo lo único que te puedo decir es que yo, desde cierta edad, no permito que el anciano gobierne mi vida. Uh-huh. No permito que el anciano, porque esa cosa del anciano, la decrepitud, que es la descomposición de un ser a una edad, no la podemos dejar entrar. Así decía él, yo no dejo entrar al decrépito, que está loco por entrar, que me toca la puerta todos los días. No lo voy a dejar entrar. Y cada quien sabe cómo no dejarlo entrar, porque además de eso no hay fórmula. Pero no voy a dejar entrar entonces mi impaciencia, no voy a dejar entrar mi sensación de que yo soy el bueno y que todo el mundo está malo, de que yo soy el acertado y todo está equivocado, de que yo soy el que tiene la razón. No, voy a jugar más al niño. Y aquí hay una cosa bien importante porque es el círculo, ¿no? Voy al círculo de la niñez que me regala también la sorpresa, el asombro, la placidez, que yo creo que son cosas, la sabiduría de poder hablarle, mira, te voy a hablar de mi experiencia, no te voy a hablar de la verdad, te voy a hablar de mi experiencia, ahí está hablando mi sabiduría. Ahora también te enfrentas a esa palabra, ¿no? De la experiencia que tiene que tener un valor nuevamente frente al marco de la existencia, ¿no? Pero fíjate, si nosotros trabajáramos hacia adentro y procuráramos comprender que ese viaje tiene que ver con cosas que me sostengan más, quizás nos pudiéramos abrir a la posibilidad cierta de lo que es la vida. Pero te repito, nos venden lo contrario, claro. Lo venden para que no lleguemos, pero nos enfrentamos después a grandes retos, que nos enfrentamos a la mitad de la vida y que quizás te lo enfrentes tú y me lo enfrente yo, que pareciera entonces cómo nos incorporamos a esta nueva etapa donde todo tiene que ser en el dinamismo digital, en la aceleración, en el cuerpo perfecto, en la dieta perfecta, en todo esto, y queremos incorporarnos y no sé, y te pongo esto sobre la mesa, no caemos muchas veces nosotros mismos en la trampa de pensar que el mundo es esa velocidad que nos venden y que nosotros estamos en una etapa que podemos ver la película de otra forma, de una cosa más sensible, más lenta. Absolutamente, pero te voy a tirar la pregunta al revés, que sería una pregunta muy importante que nos hagamos todos y que a lo mejor la ciencia podría responder con más precisión. Primero, ¿qué es más saludable? ¿Qué pudiera ser más positivo, por llamarlo de alguna manera, o viable? Me gusta mucho el verbo viable, la viabilidad me gusta. Para una persona de cierta edad, mantenerse cerca de gente mixta, jóvenes, medianos, o mantenerse entre ancianos. Ante ancianos estoy hablando de esos retiros, esas urbanizaciones que están solo llenas de ancianos, de esos campamentos solo de ancianos. ¿Qué sería más saludable, no? Porque Chopra, en un libro muy interesante de sus primeros libros, que dice que una de las formas que tiene el cerebro de percibir
La vejez es cuando la ve. Bueno, claro, como cuando todo. lo observas, claro. Como todo. Cuando tú no observas demasiado eso y ves un mundo mixto donde hay de todo, tú te identificas con uno, te identificas con el otro, te identificas con el otro y de alguna manera vas a tener más sanidad. Eso pero ese es el reto. Claro. Ese es el reto. Claro. Porque en el punto de lo que significa la longevidad hoy, en esas distancias tan largas, por primera vez vamos a estar en una mesa 5 generaciones. Sí, señor. Uno lo ve mucho en las empresas familiares, porque ahora puede estar el señor, el abuelo de 90, 95 años, que está parado como tú, que sigue, si se cuidó de una manera también física y cognitivamente bien, que tiene un hijo de 70 años. Yo no tengo 95 años, por si acaso. No, pero como tú. Como tú. Te dije como tú. Te dije como tú. Yo digo, eso vale. 95 años como tú, bueno. No. O sea, que puede tener a los 95 años un hijo de 70 años, que puede tener un nieto de 30 años, que puede tener un bisnieto pequeño. Sí. Y por primera vez, entonces, lo que tú dije, la combinación de escucharnos, esas 5 generaciones, es lo que puede llevar una riqueza extraordinaria, ¿no? El escuchar sin juzgar. Claro que sí, pero también la posibilidad de aprender de ese pequeño que me está diciendo una habilidad que quizás yo no tenga y que él pueda también recibir la experiencia. Por eso te estoy diciendo, este híbrido donde se conjugan todas las edades es lo que puede ser muy enriquecedor, pero hay que asumir las etapas de la vida. Claro. Asumirlas. Y además proponérselas a vivir de la mejor manera. Es como si yo te invitara a un paseo y es un paseo que tú dices, este paseo hoy me lo voy a disfrutar. Así es. Bueno, pero a los 95 te ves muy bien, chico. Me veo muy bien a los 95, ya sabes. Ay, así que bueno, nada. Y después de la juventud, ¿qué?